Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no, esperamos que este vídeo les traiga una sonrisa. Hoy tenemos una historia increíblemente conmovedora para compartir con ustedes, una de esas noticias que nos recuerdan lo importante que es la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. El título lo dice todo: Ande y Kerem iluminan evento infantil en zona de desastre. ¿Se imaginan? 2 estrellas, llevando luz y alegría a niños que han pasado por tanto. Nos sumergiremos en los detalles de este evento, las emociones que se vivieron y el impacto que tuvo en esta comunidad. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias inspiradoras. Estamos creando una comunidad de gente maravillosa y queremos que sean parte de ella. Vamos a empezar por poner un poco de contexto. Como muchos de ustedes sabrán, ha habido eventos desafortunados en ciertas regiones, situaciones que han dejado a muchas familias, y especialmente a los niños, en circunstancias muy complicadas. Ver la resiliencia de la gente en estos momentos es inspirador, pero también nos hace darnos cuenta de la importancia de acciones que traigan un rayo de luz, un momento de olvido y, sobre todo, de esperanza. Y es precisamente en este escenario donde nuestras 2 estrellas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, han demostrado una vez más la grandeza de su corazón. Ellos, conocidos por su talento en la actuación y su carisma, decidieron ir más allá de las cámaras para llevar un mensaje de apoyo y felicidad a los niños afectados por un desastre reciente. Imaginen la escena, un lugar que ha sido golpeado por la adversidad, donde la preocupación es palpable en el aire y de repente llegan 2 figuras que para muchos son ídolos. No llegaron con grandes discursos o promesas vacías, sino con algo mucho más valioso: su presencia, su tiempo y una sonrisa genuina. Hande y Kerem organizaron un evento especial, pensado específicamente para los más pequeños. No se trataba de una visita superficial, sino de una tarde dedicada a hacerlos sentir especiales, a regalarles momentos de pura diversión y a recordarles que no están solos. Las imágenes que hemos visto son desgarradoras y a la vez maravillosas. Niños que, a pesar de las circunstancias, irradiaban alegría al ver a Hande y Kerem. Se organizaron juegos, actividades lúdicas y, lo más importante, hubo un espacio para el diálogo, para escuchar sus historias y para ofrecerles consuelo. Hande, siempre tan dulce y cercana, se involucró directamente con los niños, preguntándoles por sus sueños, jugando con ellos y asegurándose de que cada uno se sintiera atendido y querido. Kerem, por su parte, aportó esa energía vibrante que lo caracteriza, contagiando a los pequeños con su entusiasmo, haciendo que las risas resonaran en un entorno que quizás las había silenciado por un tiempo. No solo se trataba de entretenimiento, sino de un acto de solidaridad y empatía profundo. Hande y Kerem no solo prestaron sus nombres, sino que dedicaron su tiempo y esfuerzo para planificar y ejecutar este evento. Se rumorea que estuvieron en contacto con organizaciones locales para asegurarse de que las necesidades de los niños fueran cubiertas y que el evento fuera realmente significativo para ellos. Es un recordatorio poderoso de que las figuras públicas tienen una plataforma y que la forma en que la utilizan puede tener un impacto masivo. Y en este caso el impacto ha sido inmensurablemente positivo. Los medios de comunicación locales, por supuesto, cubrieron el evento, y las historias que emergieron son conmovedoras. Padres que expresaban su gratitud infinita por ver a sus hijos sonreír de nuevo, niños que compartían emocionados lo bien que lo habían pasado, y una comunidad que sentía un resurgir de la esperanza. Este tipo de acciones son las que realmente marcan la diferencia. No se trata solo de donaciones materiales, que por supuesto son vitales, sino de la conexión humana, del sentirse visto y apoyado. La presencia de Hande y Kerem les recordó a estos niños que hay gente que se preocupa por ellos, que creen en su futuro y que están ahí para animarlos a seguir adelante. Podemos imaginar la logística detrás de un evento así. Asegurarse de que todo fuera seguro, de que hubiera suficiente para todos, de que los niños se sintieran cómodos y protegidos. Y ellos lo hicieron con una dedicación que merece ser aplaudida. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Requiere organización, compromiso y, sobre todo, un deseo genuino de ayudar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración para Hande y Kerem. Los fans de ambos actores, y gente que simplemente se enteró de esta noble acción, compartieron su alegría y su orgullo. Se destacaba no solo su talento artístico, sino su calidad humana. Y es que cuando vemos a estas figuras públicas
Ese usar su influencia para el bien, nos inspira a todos a ser mejores personas y a buscar maneras de contribuir a nuestras propias comunidades. Este evento no es solo una noticia, es una lección. Una lección sobre la importancia de la empatía, sobre el poder de un gesto amable, y sobre cómo la esperanza puede florecer incluso en los terrenos más difíciles. Ver a Ande y Kerem interactuar con estos niños, con esa naturalidad y ese cariño, es algo que llega al corazón. No hubo artificios, solo pura humanidad. Les regalaron un día de risas, juegos y, lo más importante, la sensación de que el futuro puede ser brillante. Y es que cuando hablamos de zonas de desastre a menudo pensamos en la infraestructura, en la reconstrucción física. Pero la reconstrucción emocional y psicológica de los niños es igual o más importante. Necesitan sentirse seguros, amados y con la creencia de que hay un mundo fuera de la adversidad que les ha tocado vivir. Ande y Kerem con su evento les ofrecieron precisamente eso, una ventana a un mundo lleno de alegría y posibilidades. Si se fijan bien en las fotos y vídeos que han circulado, verán las sonrisas en los rostros de los niños, las miradas de asombro, y la forma en que se aferraban a Ande y Kerem, como si fueran sus superhéroes personales. Y en ese momento para ellos, lo eran. Eran la luz que disipaba las sombras, la melodía que ahogaba el silencio, y la promesa de que las cosas, eventualmente, mejorarán. Este tipo de acciones nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. El éxito profesional es importante, sí, pero la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás es lo que verdaderamente deja una huella imborrable. Ande y Kerem, al dedicar su tiempo y su energía a este evento, han demostrado una madurez y una conciencia social que los enaltecen. Han recordado a todos y especialmente a estos niños, que la bondad existe, que la solidaridad es un valor fundamental, y que incluso un pequeño gesto puede tener un efecto cascada de positividad. Las repercusiones de este evento van más allá de ese día. Es probable que esos recuerdos alegres acompañen a estos niños en su proceso de recuperación. Les habrán dado la fuerza y la motivación para seguir adelante, para creer en sus sueños, y para recordar que a pesar de todo, hay personas que los quieren y los apoyan. Y ese es un regalo invaluable. En resumen, hemos visto cómo Ande Ercel y Kerem Bürsin han realizado un acto de profunda humanidad al organizar y participar en un evento infantil en una zona de desastre. Han llevado alegría, esperanza y un mensaje de apoyo a niños que lo necesitaban desesperadamente. Han demostrado que el verdadero carisma reside en la capacidad de conectar con los demás y de usar la influencia para el bien común. Este gesto no solo ha iluminado el día de muchos pequeños, sino que ha inspirado a miles de personas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tan inspiradora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de acciones. ¿Creen que las celebridades deberían involucrarse más en causas sociales? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas maravillosas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.